Hay lugares que no están hechos solo de ladrillos y piedra, sino también de llantos del pasado, maldiciones y dolores que nunca fueron contados. Algunas casas esconden en sus paredes secretos tan oscuros que permanecen dormidos durante generaciones, esperando el momento perfecto para despertar. Dime, ¿alguna vez has pensado que si las paredes de tu nuevo hogar pudieran hablar, tal vez revelarían los testimonios de un pasado aterrador? El caso de hoy trata justamente de una casa así. Un lugar donde una familia feliz quiso construir el nido de sus sueños, pero aquella casa se convirtió en su peor pesadilla, un verdadero infierno en vida. Antes de escuchar esta escalofriante historia real, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuevos relatos de terror. Y si te gusta este tipo de historias, dale like, comenta y comparte para seguir junto a nosotros en este viaje al horror. El origen del suceso. Año 2017. En la India, a cierta distancia del bullicio de la capital de Jharkhand, Ranchi, se encuentra una zona llamada Hatia. Allí, junto al cruce de Karma Chowk y cerca de un hospital, un hombre llamado Rajesh Jha, originario de un pequeño pueblo del distrito de Darbhanga, en Bihar, tenía una tienda de frutas. Durante 8 años, Rajesh había vivido en Ranchi, manteniendo a su familia gracias a su negocio. Su casa quedaba a unos 10 kilómetros de la tienda y el tiempo que perdía cada día en el trayecto era considerable. Con el crecimiento del negocio, Rajesh pensó que si alquilaba una vivienda cerca de su tienda, podría ahorrar tiempo y esfuerzo. Así, decidió alquilar un piso dentro de un callejón junto al hospital. En su familia eran 4: Rajesh, su esposa Rani, su hijo de 10 años Himanshu y el hermano de Rani. Dejaron su antigua casa y se mudaron a este nuevo apartamento. Como el nuevo hogar estaba apenas a 200 metros de la tienda, su vida se volvió mucho más cómoda. Durante los primeros 3 meses, todo fue como un sueño. Pero no sabían que entre las paredes de aquella casa escuchaba una presencia invisible, un alma insatisfecha que pronto traería fuego al corazón de su felicidad. Una tarde, el abuelo materno de Himanshu llegó desde el pueblo para visitarlos en su nueva casa. Después de cenar, todos se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Rajesh se despertó con una extraña sensación de incomodidad. Más tarde, él y su cuñado salieron hacia la tienda e Himanshu se fue a la escuela. Por la tarde, cuando Himanshu regresó de sus clases, vio a su madre y a su abuelo sentados, conversando en la sala. Eran alrededor de las 6:30. De repente, el abuelo interrumpió la conversación y dijo: «Silencio, ¿escuchas eso?». Desde la cocina, Rani respondió: «Sí, también oigo voces. Parece que vienen del campo detrás de la casa». Sin embargo, Himanshu no oía nada. Su madre pensó que tal vez había alguien trabajando en el terreno y que esas eran sus voces. Pero el verdadero misterio era mucho más profundo.
Y, aterrador, antes de que Rani terminara de hablar, todas las luces de la casa se apagaron de golpe. Al mismo tiempo, desde el campo del fondo, comenzó a escucharse el sonido desgarrador de perros aullando, un llanto que helaba la sangre. Ahora sí, Himanshu también podía oírlo. Las voces humanas, antes apenas audibles, se volvieron más claras y más horribles. El abuelo, que era un hombre valiente, dijo: «Voy a mirar desde el balcón trasero». Se asomó, pero no podía ver nada en la oscuridad total. A unos 70 metros desde el centro del campo se oían dos voces apagadas, como si alguien hablara con la boca tapada. Intentó comprender lo que decían, pero no lograba distinguir las palabras. Entonces sacó un cigarrillo de su bolsillo y le pidió a Rani: «Pásame una cerilla, por favor». No había terminado de hablar cuando, junto a su oído, una voz femenina fría como el hielo susurró: «Nosotros vivimos en ese campo. ¿Por qué no vienes con nosotros?». Era la voz de una mujer de unos 35 o 40 años. El abuelo giró bruscamente, pero no había nadie detrás de él. El miedo lo paralizó. Su cuerpo se quedó helado. Desde aquella noche, la familia comenzó a vivir bajo una sombra de miedo inexplicable. Especialmente el pequeño Himanshu, de apenas 10 años, quedó profundamente afectado. No podía permanecer solo en una habitación. A menudo sentía que la temperatura del aire descendía de repente o que una sombra pasaba junto a él, caminando lentamente. Una tarde, mientras estudiaba en su habitación, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una corriente helada descendiera por su columna vertebral y alguien saliera de su cuarto hacia la sala. Asustado, corrió a contarle todo a su madre, pero Rani, intentando tranquilizarlo, le dijo que todo era producto de su imaginación. Desde entonces comenzaron a ocurrir cosas cada vez más extrañas. Utensilios que caían solos en la cocina, ruidos de escobas barriendo en plena medianoche y pasos que resonaban en el pasillo cuando todos dormían. Un día, Rani decidió hablar de estos sucesos con sus vecinos. Ellos, sorprendidos, le respondieron: «¿Cómo pueden seguir viviendo en esa casa? Nadie ha logrado quedarse ahí más de 6 meses». Rani, asustada, fue a ver a la dueña del piso. La mujer la tranquilizó diciendo: «No hagas caso, tus vecinos están celosos porque les va bien en el negocio. Inventan historias absurdas». Rani, ingenua, le creyó, sin saber que esa sería la peor decisión de su vida. Pasó 1 año y medio. Himanshu tenía ya 11 años. Durante ese tiempo, Rani volvió a quedar embarazada.
Al enterarse de la noticia, la dueña del piso fue corriendo a verla y le dijo con insistencia: «Por favor, vete unos meses a tu pueblo, a Darbhanga. Cuando nazca el bebé, regresa». Rani, sorprendida, le preguntó la razón, pero la mujer no respondió, solo insistía cada vez más. Rani no le hizo caso, y desde ese día la fuerza maligna pareció despertar con más violencia. Una noche, Rajesh regresó a casa borracho. En su estado de embriaguez, orinó en una extraña estructura rectangular que había en una esquina del piso. Aquella misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, Rani comenzó a sufrir terribles dolores de parto. Rajesh, aún bajo los efectos del alcohol, ignoró sus gritos de dolor y hasta la reprendió. Al amanecer, la situación empeoró. Gracias a la ayuda de los vecinos, lograron llevarla al hospital, donde finalmente dio a luz a una niña. Pero desde que regresaron a casa, la mente de Rani comenzó a deteriorarse. No podía dormir por las noches. Pasaba horas encogida de miedo, observando la oscuridad. Decía a su marido: «Mira, desde allí me está mirando». Su pequeña bebé también lloraba sin cesar. 3 meses después del nacimiento, ocurrió la tragedia. Una mañana, Rajesh y su cuñado se fueron a trabajar a la tienda, e Himanshu salió a la escuela. En la casa solo quedaron Rani y su hija de 3 meses. Durante la primera clase, un mensajero entró al aula y avisó a Himanshu que alguien había venido de su casa. Corrió a la oficina y encontró allí a Ranjan, un empleado de la tienda de su padre. Ranjan lo miró con el rostro pálido y solo dijo una frase: «Tu nueva hermanita ha muerto». La noticia cayó sobre Himanshu como un rayo. Sintió que el cielo se le venía abajo. Corrió de regreso a casa y lo que vio allí fue algo para lo que nunca estaría preparado. El pequeño cuerpo sin vida de su hermana yacía sobre la cama y su madre Rani lloraba como una mujer que había perdido la razón. Después del funeral de su hermana. Enviaron a Rani al pueblo. En la casa solo quedaron Himanshu y su tío materno. Pero el miedo no dejó de perseguir a Himanshu. Una tarde, mientras estaba solo en casa, comenzó una fuerte tormenta. La lluvia golpeaba con furia las ventanas. De repente, la luz se fue. El miedo le secó la garganta. En la habitación había una vieja motocicleta Luna de su padre. Himanshu la encendió y se sentó frente a la luz del faro buscando algo de calma. Pero pronto notó que la temperatura del aire empezaba a descender otra vez y que alguien golpeaba con fuerza la puerta principal. La luz del faro comenzó a parpadear débilmente. Himanshu cerró los ojos del terror, aunque entre los dedos seguía mirando hacia la puerta.
De repente, con un estruendo, la puerta se abrió de golpe, y una figura oscura empezó a entrar lentamente en la habitación. Era la silueta de una mujer. Sus brazos se extendían hacia él como si estuviera a punto de estrangularlo. Himanshu, reuniendo todas las fuerzas de su cuerpo, gritó con desesperación y corrió fuera de la casa, bajo la lluvia torrencial, rumbo a la tienda de su padre. Cuando sus padres lo vieron llegar empapado y temblando, quedaron completamente atónitos. Antes de llegar a la tienda, Himanshu se desplomó en la calle y perdió el conocimiento. Cuando despertó y contó todo lo sucedido, Rajesh comprendió finalmente que algo realmente maligno habitaba aquella casa. Al día siguiente llamó a un maulana, un clérigo islámico. El maulana recorrió cada rincón de la vivienda hasta detenerse frente a aquella extraña estructura rectangular en la esquina de la habitación. Con el rostro serio, dijo en voz baja: «En esta casa habita un espíritu insatisfecho. Fue esa alma quien estranguló a tu hija. Debéis abandonar esta casa lo antes posible». Luego añadió: «Aquí vivió una pareja. El esposo y la esposa discutían constantemente. Un día, mientras ella estaba embarazada, él la estranguló con sus propias manos y enterró su cuerpo en el campo detrás de la casa. El espíritu atormentado de esa mujer ha convertido esta casa en un lugar maldito». Las palabras del maulana dejaron a toda la familia paralizada de terror. En los 2 días siguientes hicieron sus maletas, encontraron una nueva vivienda y abandonaron aquella casa para siempre. Si tan solo hubieran escuchado antes las advertencias de los vecinos o las insinuaciones de la propietaria, quizás la pequeña hermana de Himanshu aún estaría viva. Esta fue la aterradora historia de hoy. Nos vemos en el próximo video con otro relato escalofriante y real. Hasta entonces, mantente alerta y cuídate de la oscuridad.